ecos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos una vez más en su programa Ojo con la Cultura, en Polar Comunicaciones para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Hoy día sábado 5 de octubre de este año 2019. Uno de los primeros sábados de este mes de octubre. Y como lo hemos señalado, como lo compartimos también con algunos amigos también de esta casa emisora, estuvimos señalando de que octubre es un mes que para muchos como que no significa nada especial. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer una retroalimentación, empieza a revisar, octubre es un mes donde han ocurrido o ocurren una serie de eventos significativos que a veces pasan desapercibidos. Octubre, por ejemplo, mañana se van a conmemorar 35 años del atentado, del bombazo a la iglesia de Fátima. Fíjese, 35 años. Y ese es un hecho que pasa absolutamente piola, como decimos nosotros, desapercibido. Hoy día 5 de octubre, 31 años de el plebiscito del sí y el no. Algunos lo celebran, por supuesto, el triunfo del no. Y otros, la derrota para ellos. La posibilidad de que el sí, ¿no es cierto?, pudiera haber obtenido un triunfo en esa noche, del 5 de octubre de 1988. Pero lo que significó, en resumidas cuentas, es que ese plebiscito determinó el fin de la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar que tuvimos en Chile, y después todo el proceso que vino a continuación, que derivó en el retorno a la democracia a contar del 11 de marzo de 1990. El día 16 de octubre, fundación del Colegio de Profesores y Día del Profesor. El 21 de octubre, Día de la Región. Y así, una serie de efemérides que a lo mejor pasan desapercibidas, pero sin embargo, usted lo va a ver, sobre todo el próximo año, cuando se esté celebrando esto de los 500 años, va a tener mucho que ver, porque además, a puertas viene esto del próximo año, no se olvide, las elecciones municipales. Entonces, todo va a estar muy revuelto en el próximo mes de octubre del 2020. Pero estamos en el 2019 y queremos saludar y queremos agradecerle también la presencia aquí, la gentileza, la disposición para aceptar nuestra invitación a un amigo que él se define como productor, porque realmente es un hombre multifacético, que tiene una vasta experiencia en manifestaciones de tipo artístico, culturales. Vamos a hablar de su experiencia en animador de eventos, el haber estado al frente de una institución emblemática como fue aquel Café del Cerro, allá en Santiago. Aquellos que nos están viendo, escuchando, sintonizando, siguiendo a través de las redes sociales, ya más o menos van captando de la persona del amigo a quien nos referimos. ¿Cómo estás, Mario Navarro? Muy bien, pues. ¿Cómo estás tú? Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí en Polar siempre es grato estar. Oye, ¿y el 8 de octubre? Sí. El 8 de octubre en La Higuera es asesinado el comandante Ernesto Che Guevara. Se cumplen 52 años. Bueno, tú vienes llegando de Cuba. De Cuba. Y estuve hace 2 años en La Higuera, ahí en Valle Grande, para los 50 años de... 8 de octubre de 1967. 67, sí. Estuve el año pasado en La Higuera cuando se cumplieron 50 años. Ya. Y ahora, bueno, sí, como decía, vengo llegando a Cuba. ¿Y cómo notas la actividad ya? Complicada, muy complicada. ¿Complicado? Sí, muy complicado. Están con un problema
con la crisis de petróleo, y le está afectando bastante a la población. Sí. Yo me imagino que hubo durante el gobierno de Barack Obama, y con Lula en Brasil, ¿no? Respiró bastante la isla y tuvo un buen momento. Después de que cayó el comunismo, ¿no es cierto? El comunismo y sobre todo con el colapso de la Unión Soviética, todos estos acuerdos, sobre todo industriales, comerciales que existían, Cuba vivió una época, los 90 fueron terroríficos. Llamado periodo especial, sí. Me tocó estar un par de veces y la verdad que fue bien crítico. Después hubo una recuperación a través del turismo el turismo y todo, y bueno, y ahora bueno, yo estuve en abril-mayo, y había una crisis en la alimentación un poco, había un par de productos escaseando. Ahora están todos los productos, pero falta lo principal, que es el petróleo, y eso tiene bien complicado el país. Ya. Y a la gente en el fondo, que es la que sufre. Mario, me acuerdo de haber estado en el evento que organizó ahí en la que organizaste tú ahí en La Perla el mes anterior, ¿no es cierto? A propósito de los 6 años. 6 años de La Perla del Estrecho, sí. Que fue como un evento mágico. ¿Sí? Lo conversábamos, creo que con gente amiga acá, de otros canales, de otros medios de comunicación, esa capacidad que tienes tú, tu gente, para unir, para gestionar, para ver como en una especie así como de vasos comunicantes que finalmente confluyen donde Mario, y Mario es como la casa de los amigos. Es así. Qué bueno, porque esa es la idea. Principalmente La Perla del Estrecho se creó como eso, como un club de amigos donde está abierta a todo el mundo, digamos, sin ningún tipo de restricción. Pero ¿cómo nace esto de la Perla del Estrecho, Mario? Son 6 años, me imagino que antes de tomar esa decisión. Tuvimos un año y medio planificando lo que sería entre construyéndola y bueno, primero la idea, invitar a los amigos a participar. Creamos una página de Facebook que invitamos a la gente a ayudarnos a pensar y aportar ideas sobre lo que tenía que ser un club regionalista republicano. Y ahí surgieron hartas aportes, regalos, cosas que están en este momento en La Perla. Y bueno, y como yo decía en ese aniversario que tú cuentas que celebramos el mes pasado, es un poco el agradecimiento a mis 2 vidas en Punta Arenas. Es decir, yo tuve una infancia, una juventud con una familia muy unida y muy linda, con momentos también bastante negros, pero sacando el lado positivo, fue una hermosa vida familiar, plena y todo, y eso yo quedé con un gran agradecimiento a Punta Arenas. Yo me fui de Punta Arenas a la universidad pensando que jamás iba a volver, y la vuelta a la vida nos trajeron de vuelta, a crear una familia, ahora mi familia, con mis hijos, con mi compañera de toda la vida, y también un agradecimiento enorme por la oportunidad que nos dio esta ciudad de crecer, de fortalecernos como familia, de criar a nuestros hijos que ya partieron a la universidad y que ellos sí dicen que van a volver. Ellos aseguran que van a volver a Magallanes, y eso está reflejado en La Perla del Estrecho. Cuando tú sales de Punta Arenas por vez primera, ¿tú no pensabas volver? Jamás. Ya. Jamás, así tácitamente. Ya. O sea, a pasear, estuve volviendo siempre, pero volver a trabajar y ir a Punta Arenas jamás lo pensé. Ya. Como que ya había sido, estábamos con un dolor bastante, lo que significó el 73 para nosotros como familia fue bastante duro. La separación de los amigos, el desconocimiento de los amigos, en torno a mis padres principalmente, y con ese dolor y todo, no sé, pensé que estaba para otras ligas y me fui a Santiago y me quedé allá 20 años. Coincide con tu época de estudiante también. Justamente, sí. Ya. Yo llegué a hacer kinder acá. Yo llegué a la edad de 5 años, 5 para 6, a la escuela de Yugoslavia, con la tía Lala Agüero. ¿Al grupo escolar Yugoslavia? No, claro, con la tía Lala Agüero, kinder. De ahí salté a la escuela 1, con mi tía doña Julia Elgueta. ¿Te acuerdas tú? Julia Elgueta, sí. Después con los años supe que mi primera profesora, la que me enseñó a leer, era una gran militante del Partido Comunista, fíjate, casada con Elías, no me acuerdo en este momento el apellido, y ella me enseñó a leer por primero y segundo básico aquí en la escuela 1, aquí en el CIA, frente al Lomit. La escuela
de hombres superior. La escuela superior de hombres número 1. Uno, y de ahí salté a la escuela 7, donde salí. Frente al Lovitz, dice Mario. Frente al Cecibón. Al Cecibón, por supuesto. Esa época, para los más antiguos, el Cecibón. Sí. Claro que sí. Pues. Y ahí a la escuela 7, ahí en el Hotel Cosmo. Y después ya a la escuela 7 de Paquete, en Checayá, nuevecita ahí en calle Chiloé. Oye, cualquier cantidad de recuerdos ahí de los colegios. ¿Qué te marcó de esa época? ¿Qué, así como esos flashes, así, esos recuerdos que se te vienen? Lo transversal que éramos en los años 60. Lo transversal de los cursos, te digo. Ya. Todo, es decir, no había mucho donde elegir y tampoco queríamos elegir. Era lo que había, una buena educación pública que nos aseguraba, principalmente nuestros padres, que eran los que elegían en esa época, una buena educación para sus hijos. Y ahí estábamos en la escuela pública, con excelentes profesores, excelentes maestros, muchos de ellos, la gran mayoría normalistas. Y eso, y las transversalidades, y pucha, compañeros claro, mi padre que era gerente de una empresa, pero tenía un compañero hijo del zapatero, de empleados, de los mismos empleados de la oficina donde trabajaba mi padre, de los obreros, sí, compartíamos todo, y eso creo que nos dio una gran educación, una gran formación. Y bueno, y que afortunadamente se repitió en secundaria también en el Liceo San José, donde también éramos cursos absolutamente transversales. ¿Qué año entras al San José tú? Yo entro el 70, creo, a séptimo octavo. A séptimo. Salgo de sexto de la escuela 7 y entro a San José a séptimo. Ya se había producido la reforma de Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto? Entonces cambia esto de la humanidades, secundario. Básico. Entonces, y secundario. Terminan 8 años para la educación básica y 4 para la media. Justamente. Como lo tenemos hoy día actualmente, ¿no es cierto? Y te toca entonces de séptimo hasta cuarto medio. Hasta cuarto medio en el San José. En el San José. Justamente. Entonces te toca vivir todo un proceso de cambios que empieza a experimentar la sociedad magallánica. Claro que sí, pues, claro que sí. Pero por sobre todo primando la amistad. Ya. Te digo, en el San José y el grupo que tenemos nosotros con mis compañeros de curso, que somos muy diversos en el pensamiento, también se daba en esa época. Y siempre con respeto y con cariño, fíjate. No vivimos la efervescencia que se vivió en nuestra ciudad, principalmente en la capital. En el fondo éramos principalmente amigos. Nos distanciamos, nos peleamos, pero de palabras y entre tallas, todo mezclado con siempre el humor. Es decir, una cosa que prevaleció en nuestras vidas es el humor. Oye, yo te hablo, me imagino, la década de los 60, con toda esa convulsión que hubo, que se dice, de los cambios culturales, que me imagino tú en plena época, a los 14, 15 años, tú lo empiezas absolutamente involucrado como adherente a algún partido político, con la cosa musical, que me tocó mucho todo lo que fue el movimiento de la nueva canción chilena, la viví intensamente ahí. Sí, si lo pudieras recordar, si lo pudiéramos... acá lo que pasó acá en Magallanes, ¿qué recuerdos tienes puntuales todo eso? Bueno, yo recuerdo como primérito haber visto el grupo Parcoa en el Teatro Municipal. ¿A Parcoa? El grupo Parcoa. Perfecto. Estaban los hermanos Córdoba, hijos del doctor Córdoba y de María Asunción Requena, que vivían aquí en Punta Arenas, y ellos vinieron en alguna oportunidad a presentarse al Teatro Municipal y ahí los vi, me llamó mucho la atención. Posteriormente a eso, el año 68, viene acá un grupo, es decir, una embajada artística que se llama Coronación del Folclor, Eduardo Falú, Ariel Ramírez y Los Fronterizos. Ya. Y se presentan en el Teatro Gran Palace. Recuerdo haberlo visto ahí en la Platea Alta. Mucha gente se pregunta, sobre todo los jóvenes, ¿dónde queda el Teatro Gran Palace? ¿Dónde está la Galería Gran Palace ahora? Hay gente que no puede creer que todo eso era un enorme cine. Un enorme cine y teatro también, que hacía espectáculos pocos, pero se hacían espectáculos buenos, sí, de calidad. Tenía un buen escenario. Y ahí está en el Cine Gran Palace. Bueno, y ya de ahí al año siguiente ya se realiza el primer festival folclórico en la Patagonia, en el año 69. El Club Andino. El Club Andino, justamente. Que es el gran organizador del primer festival folclórico en la Patagonia y la Fiesta de las Nieves, conjuntamente. Conjunta de la nieve con elección de reina. Y carro alegórico. Carro alegórico, hasta Rey Bufo creo que hubo.
No me acuerdo, pero sí hubo poeta laureado. Marino Muñoz Lagos fue en esa oportunidad que le leyó el poema a la Lilia Morales, que era la reina de ese festival. Que le de esa que fiesta. ganó por poquito, creo que a la Vivian Blanlot, que después fue la ministra de Energía, de Minería y de Energía. Y de Defensa. Ah, también, claro. De Defensa de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, en su primer gobierno. Justamente. Así que... Magallánica. Ella vivía acá, no sé si era Magallánica Vivian, pero vivía acá. El papá parece funcionario de NAP. Funcionario de NAP. O del ejército. No estoy. Por ahí. Por ahí andamos. Que no es lo mismo, pero igual. No Muy parecido. Hacen carrera. Por ahí también participó Amarantes. La Rosita Amarante. La Rosita Amarante, sí, ¿no es cierto? Sí. Que también estuvo... Recordada Rosita Amarante. Peleando ahí los primeros lugares. Justamente en las 3 candidatas era Yuyu Jordan, me parece que... 4 candidatas, sí. Yo andaba metido en todas esas, pues sí que... 1969, 50 años atrás, hacemos un recuerdo cariñoso, afectuoso a ese momento histórico que coincide con el primer festival folclórico de la Patagonia. En la Patagonia. Y además coincide con otro, hemos escrito sobre eso, la primera de la Universidad Técnica del Estado, sede regional, escuela de temporada de invierno. Yo participé como alumno. De la Universidad Técnica del Estado, sede Magallanes. Yo participé, fíjate, hice un curso de repujado en cobre, tan de moda en esa época. Repujado en cobre y uno tallado en madera, parece que tomé 2 cursos. Gigantescas, enormes, forzadas escuelas de temporada de invierno que se realizaban ahí en la Universidad Técnica del Estado. ¿Dónde estaba? Ahí donde hoy día está el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes. Justamente. Ese edificio vino específicamente el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, en abril de 1968 a inaugurarlo, porque le confería a la sede de la Universidad Técnica del Estado, que solamente entregaba títulos técnicos en ese momento, comenzar también a entregar a partir de ese entonces títulos universitarios, grado universitario. 1968-69, hay una serie de personajes de esa época. Incluso me sorprendiste con un texto que tú escribiste que yo lo encuentro bello. Me gustó mucho, por lo menos a mí me dejó muy contento. A los jurados del concurso no parece, pero... Bueno, pero tú sabes que lo que pasa... Sí, fue una morada. Yo lo encontré realmente muy bonito, prolijamente escrito además, porque se notaba que tú lo conociste. Lo conocí. Conociste al ciruelo. Carlos... ¿Quién fue? Kelly Peterson. Kelly Peterson. Y el ciruelo está considerado, bueno, no está considerado, es el primer hippie que hubo en Punta Arenas. El primer hippie, claro. Conocido por todos, se deambulaba por calle Bori de lado a lado, generalmente con un grupo de discos debajo del brazo, con su vestimenta estrambótica para esa época, al estilo de los Beatles, con su melena, una melena que es nada con la que usan ahora, una melena así tipo Beatles, un poquito más largo. Y querido con todo, como que a algunos nos daba temor, los más chicos, este personaje extraño que circulaba por la calle. Yo me acuerdo haber estado conversando incluso con él en el Ñandú, fíjate. A título de nada, si era un pendejo de 12, 13 años, entonces yo de repente digo, ¿qué anda haciendo esa edad metido en el Ñandú conversando con el ciruelo? ¿Dónde queda el Ñandú? Ñandú queda ahí frente a Carabinero, aquí en Waldo Seguel, claro. Gran local, fue el tesoro de Betoto Vera, pucha, emblemático para toda una época de la juventud. Pues ahí rematábamos, íbamos antes de la fiesta, pasábamos por ahí, después la fiesta seguía abierto y pasaba obligada la entrega y la salida del colegio. Después tuvieron un bowling, no sé si antes o después. Sí. Y esa era la fuente suave. En la Perla del Estrecho te recordamos a Ñandú, bueno, aparte de la foto que está Betoto Vera con Julio López Campana, que era el garzón, yo me acuerdo de él. Haciendo un Ñandú justamente de nieve, ahí está la foto en la Perla, pero hay una parte, unos sillones rojos en el segundo piso, y eso es un recuerdo del Ñandú, que ahí como que conocimos ese sistema de trencito, llamémoslo, que eso de espalda con espalda, y esa idea es para que el Ñandú estuviera presente en la Perla. Eso es muy interesante porque tú rescatas
parte de lo que es fue la cultura nuestra, de nuestra bohemia antigua, y un poco la perla viene a representar eso. Esos recuerdos fuertes que en el caso mío, y no sé si a alguien más, lo marcaron o dejaron un gran recuerdo. Recuerdo porque fíjate cómo han ido proliferando una serie de locales nuevos que lo que hacen es adoptar. ¿Usted iba a Ñandú, no? No. ¿O usted iba al Diamond? El Diamond quedaba en Boris. En Boris. ¿Eh? Y era como la competencia, pero otro... Diamond, que estaba a cargo Hugo Tapia, si no me equivoco. Ahí me pilló. Ahí me pilló porque yo iba al Diamond. Diamond estaba en la primera, por donde está Conve Nochero, un poquito más hacia la esquina. Sí. El Diamond. Al lado de la farmacia, ahí está la farmacia La Estrella. La Estrella. Que después se quemó. Y después se quemó y después pasó al lugar donde la conocemos. La conocemos. Claro. Ahí en Carrera Pinto, que se llamaba Ecuatoriana. Ecuatoriana. La calle y un poquito más acá, ¿dónde comía los completos usted? No. Al lado del puente, un poquito más allá al lado del puente, doña Flora. ¿Cómo se llama? Rapanui. ¿Se acuerda del Rapanui? No. Que tenía un sistema mesón como este. Adentro estaba la dependiente, persona dependiente. Yo me acuerdo que ahí al lado de Relojería Díaz de don Arnoldo Díaz. Bueno, yo me acuerdo que en Ecuatoriana, en mi época de niño, el escorpión, iba usted para abajo. El escorpión quedaba más abajo. Quedaba entre Jorge Montt y Quillota. Ahí, el escorpión. El escorpión. ¿Ah? Unas casolitas amanecidas. Sí, de 2 pisos. Claro. Y arriba había maldad. Había maldad. Pero eran una casa antigua de ladrillo, el escorpión. ¿Ah? Pero yo me acuerdo de esa manzana del centro que tú dices, donde pasa el río Las Minas, el río El Carbón, como es que es el verdadero, el nombre verdadero de ese río, el río El Carbón. La cantidad de incendios que se consumieron a un montón de locales comerciales en la década del 70. En ese entorno, sobre todo el lado oriente, el lado que va hacia como al estrecho, blanco y negro, por ejemplo, la tienda que está emblemática de Colón, donde está el Hotel Tierra del Fuego, ahora para que se ubique el Hotel Tierra del Fuego, exacto, y ahí habían una serie de locales comerciales también viniendo hacia el ahí río. Partió Supermercado Marisol. Supermercado Marisol también. Chanchito hoy, chanchito mañana. Así chanchito es. Sabrosito toda la semana. Así es, señor. Al lado del río, yo me acuerdo. Al lado del local. Río. Así es. Y todos esos locales fueron afectados por incendio, y después llegó la modernidad que tanto te gusta a ti y empezaron a instalar otro tipo de locales. Yo me quedo con lo antiguo. Yo igual, También. totalmente de acuerdo. Son esos recuerdos. Pero al frente me acuerdo de la librería española. La librería española, sí. Casa 10. Casa 10. Está más allá, sí, la Casa 10. Un poquito más allá. Más allá, claro. Librería española, Casa 10. Casa 10, me encantaba a mí la Casa 10. Por los banderines. Sí, pues. En esa época. Una de las cosas que coleccionaba eran banderines. La Casa 10 era espectacular, pues. Instrumentos, tenían de todo. Pero yo te hago este recuerdo porque... y lo que hizo el Laurido. Han proliferado una serie de locales comerciales, restaurantes, bares, pub, pero que casi todos tienen forma o un formato que son con estas modas anglosajonas o que vienen de fuera. Claramente lo que tú propones en La Perla, por ejemplo, y en La Luna creo que también. Y en La Luna también, ¿no es cierto? Tiene que ver con ese rescate que tú siempre quieres hacer de aquello que para los magallánicos significó algo importante, algo trascendente, para que de algún modo no se pierda con el tiempo. No, pues son historias que nos marcaron y que bueno, es siempre añorar, recordar, no es llorar sobre lo que pasó, pero siempre recordar porque tenemos un lindo recuerdo, por lo menos esa es mi imagen de mi juventud, mi infancia. Pero en el caso del Ciruelo, ¿qué pasó con él? Bueno, el Ciruelo logra notoriedad a nivel nacional cuando un día... La historia es muy linda, dicen que... ¿Y por qué le decían Ciruelo? Eso se supone que está en el libro de Eugenio Mimisa, un libro inédito que todavía no lo edita, y ahí parece que está la verdad del nombre, porque la verdad que yo no lo he averiguado, no he podido saberlo. Pero el Ciruelo es dicen que un día lo correteó alguien de Policía de Investigaciones, que lo andaba, ya parece que lo habían correteado un par de veces. Era indefenso, un tipo indefenso. Y los padres tenían un negocio ahí frente a la escuela de Croacia, la escuela de Yugoslavia, donde vendían pan con ají. Los estudiantes cruzaban ahí
Entonces dicen que un día lo correteó y salió la madre y agarra al policía y parece que le tira un par de piedras. Ya. Y ahí el policía quedó con sangre en el ojo. Y un día lo toman carabineros detenidos, creo que en Croacia o en Yugoslavia en esa época con Boris, junto a su amigo Eddie Enríquez. Eran los dos inseparables siempre. Y se lo entrega a Policía de Investigaciones, que él los rapa, le corta el pelo a los dos. Y son exhibidos en el diario. Claro, como si fuera... Claro. Y una serie de explicaciones y se armó una convulsión a nivel regional con programas de radio, en ese no había televisión, pero en portada de la prensa austral o del Magallanes en esa época, como noticia, como un atropello a los derechos humanos en esa época. Pero a título de nada, llegan y le cortan el pelo porque tenían el pelo largo. 1968. 68. Tú lo recreas muy bien en el cuento. Y hablan de un código sanitario, tratan de justificar lo injustificable. Y bueno, y la revista Bea se hace eco, que en esa época la revista Bea era la revista de Chile. Revista, claro. Y aparecen, es decir, los únicos hippies de Magallanes son rapados. Ahora, interesante de que eso que tú dices... Está en la historia del ciruelo, incluso con el certificado de función de él en Santiago. Yo me crucé un par de veces en Santiago con él. Fíjate. Porque después estas mismas prácticas pasan después, pues, después del 73. Un poquito más violentas. Así es. ¿Ah? Así que, como estudio sociológico, no deja de llamar la atención. Y lo curioso que fue en mayo del 68. Mayo del 68. Cuando París estaba convulsionado, estaba pasando eso aquí en el extremo austral del mundo. 51 años y fracción de ese acontecimiento, el ciruelo. Y para hablar de eso, de otras anécdotas, y vamos a hablar de algo emblemático, ya se lo prometimos, lo del Café del Cerro, con nuestro amigo Mario Navarro. Ya regresamos a la vuelta. Sí, ya retornamos aquí a su programa de Ojo con la Cultura, esta iniciativa, este bello proyecto ideado por nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, acá en Polar Comunicaciones para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Hoy día es sábado 5 de octubre, un día especial. Octubre, comenzamos haciendo este recuerdo, este raconto de que octubre es un mes muy significativo y vamos a ir dando pequeñas capsulitas a propósito de varios eventos significativos, por cierto, que hacen de octubre un mes simbólico en muchos aspectos. Fíjese lo siguiente. Yo dije que el día 16 de octubre es el día del profesor, ¿verdad? ¿Sabía usted que el día del profesor se celebraba el 11 de septiembre? 11 de septiembre. Vamos a ir explicando esto porque tiene una larga data. Nosotros también nos estamos informando, documentando para irlo dando con antecedentes en mano de por qué se celebraba el 11 de septiembre de cada año, incluyendo 1973, se celebraba el Día del Profesor. Y el profesor que fue trasladado al 16 de octubre, pero que, ahora escuche bien, el 5 de octubre desde el 5 de octubre del año 1994, la UNESCO recomienda que se celebre el Día del Docente a nivel mundial. Es decir, hoy 5 de octubre en más de 100 países se celebra el Día del Docente. Mario Navarro, aquí un amigo que nos hace recuerdos de una época anterior al 73, pero después del 73 pasaron muchísimas cosas, Mario, y tú fuiste un testigo privilegiado porque te tocó vivir una época terrible y dirigir además un lugar también emblemático, absolutamente un ícono de la bohemia en Chile, como fue el Café del Cerro, ahí en el corazón de Santiago, donde era la resistencia cultural por antonomasia. Cuéntanos cómo surge todo eso, Mario. Larga historia. Una larga historia. Larga historia. Bueno, yo me voy un poco a la universidad del año 74, entro ahí a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Perfecto. Y ya estaba incipiente el movimiento del Canto Nuevo, que pasé hace
se llamaría posteriormente el Canto Nuevo. Y ahí por contacto, por amistades, por familia, llego a trabajar con un grupo que eran los iniciadores, el grupo Guampara se llamaba, junto con el Ortiga. En esa época estaba el Tito Fernández, el Iyapu, que se había quedado en Chile, se había podido quedar en Chile. Y estaba surgiendo este movimiento, y ahí yo me involucro como productor, como siempre asistente, organizando los eventos y todo, y me voy involucrando, y bueno, con el tiempo llego a trabajar en el Teatro Cariola, en el Teatro Caupolicán, hacer las producciones de todo este movimiento, y en algún momento me ofrecen la administración de un café que se llama Ulm, ahí en la Alameda, al lado del Cine Arte Normandía, en esa época, donde está el Cine Arte de Alameda ahora. Y estuvimos ahí un año y tanto, y ahí conozco a Marjorie, mi compañera, estudia administración hotelera, la invito a que nos colabore en la parte de servicio, que no teníamos idea nosotros. Ya. Y bueno, surge una relación sentimental, y al tiempo la Municipalidad de Santiago decreta cerrar ese café, por diferentes motivos. No le gustaba lo que pasaba en el fondo, lo que estaba pasando. Carlos Bombal era el... No, creo que no, la verdad que no me acuerdo. Personaje ya olvidado. Patricio Mecchi. No, parece posterior a Mecchi, sí. Posterior. Claro, se llama Bombal. Que después estuvo en la Sí, luna, Carlos Bombal. Sí, Bueno, y quedamos con Mario con toda esa experiencia. Yo seguía estudiando diseño, pero ya absolutamente involucrado en esto. Y quedamos con la experiencia de que funcionaba, de que era una fuente de trabajo, de que se podía hacer un punto de encuentro para los artistas, una fuente de trabajo, como te insisto, para nosotros, para y para los músicos en general. Y encontramos esta casona en lo que es ahora el populoso barrio Bellavista, una casona donde había estado el taller 666, un lugar de clases, de cultura, de vida artística, que había cerrado. Estuvo como 2 años abandonada esa casa, 1 año, 2 años. Y bueno, ahí con las patas del buche, la ayuda de la familia, arrendamos esta tremenda casona y dimos vida a lo que fue el Café del Cerro durante 10 años, donde el café no solamente era un lugar de espectáculo, sino era un lugar de mucha vida, un lugar que partía a las 9 de la mañana funcionando, porque tenía diferentes talleres, ateliers de pintores. El café propiamente tal, la sala de espectáculo ocupaba la 4ª parte de la casa. Teníamos un gran patio central. Esto había sido un colegio General Baqueano, y eso fue, pues durante 10 años ahí metimos harto ruido, parece. Mucho, porque cuando uno iba en los años 80 a Santiago, el sector del barrio Bellavista era considerado el lugar de la bohemia. Bueno, en esa época todavía no, fíjate, ¿eh? Lo que pasa, nosotros llegamos al barrio Bellavista y no había nada, es decir, por eso en muchas ocasiones nos han llamado los pioneros de Bellavista. Por eso. Porque en esa época estaba el Venecia, el emblemático Venecia, estaba la Casa Neruda en Marqués de la Plata, estaba la Casa Camilo Mori, en Antonio López de Bello, y para de contar. No había más. No había más. Entonces instalamos como café, y al poco tiempo se instala el Caramaño, un restaurante típico que había ahí en Santa Filomena, y empiezan a surgir locales. Incluso nos llamó la atención, se abrió un restaurante italiano y su publicidad decía frente al Café del Cerro, así como un hito en ese. Claro. Y bueno, y después Bellavista se transformó en lo que es actualmente. Pero el Café del Cerro fue el lugar de acogida de artistas, de pintores, de músicos, de escritores. Y si bien nos marcamos con el Canto Nuevo, fuimos muy amplios, y hubo mucho jazz, hicimos grandes ciclos de jazz, de teatro, de folclore. Los grandes folcloristas de esa época pasaron por el Café del Cerro. Todo el New Age, llamado ahora el pop, bueno, se dice que la gran despegue, se dice porque no me gusta decirlo a mí, digamos, si no ocurre a la gente lo que dice la gente. El gran despegue de los prisioneros fue en el Café del Cerro. Me acuerdo de eso, de haberlo leído en una biografía, la biografía no autorizada del prisionero, de Freddy Stock. Sí. Él lo asegura, que ellos debutaron en el Café. Debutaron en otros lugares, principalmente en León Prado, en San Miguel, tuvieron en algunas actuaciones chicas, pero como que donde trascienden los prisioneros fue en el Café del Cerro. A partir del Café del Cerro ellos comienzan a tener una notoriedad. Lo que pasa es que nosotros ya habíamos armado una red tan grande de proyección pública, digamos,
nosotros estábamos todos los días en Extra Jóvenes, estábamos en algunos matinales, siempre había un amigo en el Mercurio que nos publicaba algo, en La Tercera, en La Segunda, en todos los medios pro gobierno, pero también pero a veces también habían algún compañero que trabajaba ahí. Me acuerdo en la bicicleta. Bueno, después surge la bicicleta y surge la época y ya era otra cosa. Sí. Pero primero Fortín, en todos los medios, claro. Fortín Mapocho también. Por supuesto. Pero primero los medios pro dictadura que también nos dieron gran acogida y de las televisiones. Es decir, yo me acuerdo de haber estado como Café del Cerro con algún artista en Martes 13, en Sábado Gigante, había un programa que se llamaba Escalera a la Fama. Ya. Y todos los sábados había alguien que decía, vengo al Café del Cerro, este hombre actúa, y lo grababa en el café en la presentación. El Pipo Guzmán llegó ahí casi, sí. No sé si ganó, pero el Pipo era parte del café. Hoy día uno hace una historia de la cultura de los años 70, 80 principalmente, 80. O de la década del 80, inevitablemente se tiene que tocar o se tiene que hacer una cápite a lo que fue la historia del Café del Cerro. Bueno, y lo otro que trascendimos también a provincia, porque si bien el café funcionaba ahí en Bellavista, nosotros andábamos circulando por todo el país con giras. Yo fui manager de Eduardo Gatti durante 5 años, entonces eso me permitió recorrer el país de punta a punta. Lanzó varios discos ahí Eduardo Gatti. Lanzamiento de discos, claro, era un número fijo, por lo menos un par de veces al mes estaba siempre Eduardo Gatti, tenía los récords de asistencia público hasta que llegaron Los Prisioneros. Los Prisioneros, 84. ¿Te acuerdas? No, porque el café lo abrimos el 82, deben haber llegado como el 84, 85 por ahí. Sí. 84, 85. O sea, después una gran amistad con ellos porque yo le hice incluso giras, pues le hice Pateando Piedras, que llegamos hasta Puerto Montt, hicimos 18 ciudades en 20 días. En 20 días. Con todas las, en esa época fue una de las primeras grandes giras donde andamos con camiones, con bus, con el escenario, con sonido, con iluminación, andábamos alrededor de 20 personas en esa gira. Ciudad por ciudad, ahí como circo chamorro. Y después el intento de la cultura de la basura, que nos planificamos para como 40 ciudades y al final pudimos hacer como 6, 7 y ahí ya la cosa se puso muy dura. La prohibición de los locales, del permiso y todo, no hicieron abortar la gira. ¿Sí? Pensamos llegar hasta Punta Arenas en esa oportunidad. Y ahí murió en Copiapó, terminamos. La cultura de la basura, el tercer disco del estudio de Los Prisioneros que sale por ahí por noviembre de 1987. Yo en época, en fechas... Sí, pateando piedra del 86. Claro, Pateando Piedra y después la cultura de la basura. La cultura de la basura. Y el Café del Cerro, bueno, y después acoge como productora, acogemos la llegada de los artistas del exilio. A mí me toca hacer el regreso de Isabel Parra, cuando vuelve, antes del plebiscito de Isabel Parra, y posteriormente la gira de Inti Illimani cuando vuelve a Chile. Partimos de Santa Laura, estuvimos aquí en Punta Arenas en el gimnasio cubierto, 87, 88, y después el regreso a Patricio Mans, eso que fue apoteósico, que para mí ha sido la más linda gira, y bueno, y ahí surgió una amistad con el Pato y la Alejandra que se mantiene hasta ahora. Fue muy linda, muy emblemática esa gira. Bueno, marcó una época absolutamente el Café del Cerro, además que siempre se te catalogó como un innovador dentro del rubro. Lo que pasa es que nosotros cuando pusimos el café tratamos de profesionalizar, es decir, había muchas peñas en esa época, muchos guetos, yo le llamaba como una cosa media oscura, gravelita, esto con un mal sonido, con una mala atención, y en el café tratamos de profesionalizar eso en cuanto a la trascendencia, a la comunidad, como te decía, en todos estos medios de comunicación, de dar un servicio relativamente bueno, aunque el público nos sobrepasaba y la atención pasaba a segundo plano porque era importante. El café tenía una capacidad de 200 personas y los prisioneros tuvieron un récord con 470 personas adentro. Sí, me imagino. Imagínate qué es lo que era atender ahí adentro de esas circunstancias. Pero sí que los artistas ganaban su buena plata, que nuestros empleados estaban con su sueldo. Había un profesionalismo en ese sentido también, que fue uno de los motivos que se instaló el café. Por ahí yo he escuchado siempre con respecto a ti, gente que me dice, o que me decían en Santiago, utilizaban este concepto, gestor cultural.
En esa época no se hablaba de Y no se hablaba de gestor no. cultural. Productor, hacía Productor que producción, que hace eventos culturales, pero hoy día es gestión cultural. gestor cultural le llaman ahora. Bueno, ahora todas las cosas han cambiado. Po. Han cambiado. No, fue una época muy difícil, bonita, entre comillas, porque todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor Me imagino que era bastante duro. Po, la presión que tenía ahí también con pero había una mística, po. Sabíamos a quién teníamos al frente, ahora en este momento que no sabemos quién es quién en este país, quiénes somos. Ya. En esa época teníamos clarito quiénes éramos, po, y para dónde los que remábamos por un lado y los que remaban en contra. Ya. Entonces había una mística, una unidad, una amistad, un cariño para hacer las cosas. Y de esa etapa, el mejor momento fue con Los Prisioneros, con Patricio Mans. Fue todo, fíjate, fue tantas cosas así, se me viene a la memoria en este minuto. Los Prisioneros lo pasamos pésimos, imagínate, 18 ciudades con todo en contra, de que estábamos haciendo una actuación en Talca, protegido por carabineros, que me decían, mira, yo tenía una Fiorino y andaba con los 3 prisioneros atrás, yo y el asistente que tenía, las maletas, la batería en la Fiorino que no caía en el camión, y de repente los carabineros decían, ya, para que salgan la gente abrumada en las calles, esperando la salida, vamos a cortar la calle, tú sales contra el tránsito, qué sé yo, una tremenda protección de carabineros. Y llegamos a Constitución, o nos avisan, no, el gimnasio está ocupado, se lo tenemos que quitar, contratos firmados, permiso, todo. No hay concierto hoy día. ¿Cómo lo hacías para congeniar tú con genios tan diversos como de González, Naré y Tapia? No, que en esa época eran unos niñitos, pues eran cabros súper sanos. Yo todavía tengo una gran admiración por Jorge, una amistad con Miguel y Claudio, que siempre vienen a Punta Arenas, están en la luna, pero eran súper niños, súper buenos, cabros que no se tomaban ni una cerveza, que dibujaban esto. No sé si alguien que conoce más la historia de Los Prisioneros, existen todos estos cuadernos de dibujo entre Claudio y Jorge, y iban todo el rato atrás dibujando, escuchando en Walkman en esa época con el cassette, pero súper tranquilo, y ningún tipo de conflicto, nada. Como te digo, surgió una gran amistad y un gran respeto mutuo por el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, y después de esta etapa ahí del Café del Cerro, ¿cuándo termina el? Termina el año 93, a los 10 años. A los 10 años. A los 10 años. De ahí, se juntan varios factores. Ya. El regreso a la democracia. Pensamos que ya no tenía una función, no iba a cumplir una función importante. Nunca hemos tenido la respuesta si fue acertado o no. Y hay una oferta muy grande importante por la propiedad, que era nuestra ya en esa época, y ya el barrio Bellavista ya había desbordado, y estamos cansados. Estamos con Maggi, ya fueron 10 años de noche, y estamos bastante cansados, así que se confluyó todo eso y dijimos, bueno, basta, esto no puede morir. Pensamos que iba a decaer, que la cultura iba a florecer, muchas veces lo he dicho, en cada esquina del país, de la ciudad, y que el café ya no iba a cumplir. Entonces, que entre que fuera en decadencia y que muriera, pensamos mejor liquidarlo, cerrarlo. Hicimos una gran fiesta final, y pensamos en algún momento en retornar con el café 2.0, como le llaman ahora, así, con otro nivel, con mejores condiciones, y ese proyecto no cuajó. Ya. Y después tu retorno acá a Magallanes. Bueno, después nosotros tuvimos un local allá que se llamó Paradero, que era una salsoteca, una primera salsoteca construida como tal, con un grupo que fui a Cuba a buscarlo, lo traje. Tuvimos 2 años, y la verdad que ahí la inversión superó al ingreso y nos fue mal. Definitivamente hemos puesto todos los huevos en esa canasta y nos fue mal, definitivamente. Y hubo que partir de cero. Y las vueltas de la vida nos trajo lo más hermoso que nos ha pasado, que son la llegada de nuestros hijos. Y este reencuentro con Magallanes. Y ahí, bueno, después de un año sabático, entre comillas, en Pirque, una parcela de mis padres, donde llegamos a Martina, donde su madre le enseñó a nadar. Sí, la metió al agua, le enseñó a nadar todavía a los meses, donde, pucha, con gran orgullo le hice su corral, le hice su cuna, con las manos. Entonces fue una época muy linda, pero después había que volver a la realidad y trabajar. Y se dio la posibilidad de volver a Punta Arenas. Se dio la posibilidad de volver a trabajar a Punta Arenas, y a partir de ahí criando una familia. Al año llega Emiliano y ya conformamos esta familia que nos ha mantenido unidos hasta el día de hoy. La Luna. Bueno, después de varios años,
yo creo que estuvimos como 4 años. Tuvimos un intento en el pub del Suizo, no sé si tú... Sí, me acuerdo. Tuvimos la concesión del Círculo Suizo y trajimos hartos artistas, hartos músicos. Patricio Mance estuvo ahí, sí. Quilentaro, Gatti, Felo, sí, la Cecilia sí. Chenique, Tito Sí, Fernández, ¿no? Hicimos hartas actividades. Chuenquinilo. Pero bueno, no resultó y en eso surge la idea de la Luna. Y encontramos este local que había sido de don Amalio Iglesias, que era de don Amalio Iglesias, el Iberia, que estaba desocupado hace un año y tanto. Y ahí partimos solo los dos, la Mario en la mesa y yo en la barra, en la cuenta, y alguien en la cocina, un colaborador en la cocina, y ahí empezamos a trabajar. Y ya han pasado 18 años. 18 años. Y entre medio de estos 18 años, por ahí por el año 12, año 13, surge este deseo de crear algo más grande. Bueno, entre medio surge el Tumash. Sí. El Tumash, que ahora lo acabamos de arrendar, ya queremos achicarnos y reordenarnos. Y posteriormente tuvimos un hostal que se llamó El Conventillo, un hostal de mochileros, que era bien especial porque era muy lindo, fue un muy lindo proyecto. Pero de repente dio la locura de hacer algo diferente y abajo Conventillo y dimos paso a la Perla del Estrecho. Y la idea de esto, el nombre, la Perla del Estrecho, regionalista, republicano, ¿de dónde nace? Nace de hacer un club, porque ponerle papo, estas cosas, rebuscar, restopar, que le ponen ahora y todo. No, un club regionalista, porque bueno, apuntaba a todo lo que era el recuerdo de la región, la ignorancia, y republicano para ampliarlo un poco también, que no sea tan limitado a lo regional. Y por eso hay personajes que de repente llaman la atención. ¿Por qué está el Dioscoro? ¿Por qué está Caselli? Bueno, todo tiene una explicación que está, cuando uno va a la Perla la encuentra. No puedo que se vaya este programa, no puedo dejarlo, ¿no es cierto? Porque tengo que hacerte esta pregunta. Y tú tienes un programa al interior de la Perla, que se graba ahí en un espacio que es visto hace mucho, Sexta temporada. Más de 70 programas. La Tertulia. La Tertulia Magallanes, ¿sí? Ese es un programa que también es un ícono. Qué bueno que sea así, po. Sí, ahí están, no sé en este momento qué está pasando, están transmitiendo, estamos ahí medio expectantes de lo que pase. Pero sí, sin duda, a nosotros llama la atención. A mí me molesta de repente cuando vamos al supermercado, qué sé yo, mi hijo, mi señora, como la gente de repente me mira, se acerca a preguntarme o a decirme, oye, ¿por qué no ven tal cosa? ¿Se olvidaron de tal otra? Ah, claro. Te digo, es impresionante lo que lo ve la gente. Lo ve muchísima gente. Sí, a mí me sorprende, te digo, me sorprende. Una característica del programa que yo me he dado cuenta que lo ve como que se ha hecho un programa tipo familiar. Sí, y esto que lo repitan el domingo, realmente es súper gratificante. El aporte de tus panelistas, de tu gente. Por supuesto. De todos los que han estado. Todos los que estamos, y los invitados. Los invitados, cada programa con diferentes invitados, diferentes aportes. Bueno, y también estoy con un programa de radio en Antártica FM, ahí el Tocadisco Don Mario. ¿El Tocadisco? De Don Mario. Sí, ahí también me entretengo. En ese programa de tertulia, conversaciones, recuerdos de lugares que existieron, que estuvieron acá. Yo me acuerdo de esas cápsulas que de repente ustedes dejaban de conversar, iban caminando ahí por la calle Roca, por la calle Pedro Montt, recordando lo que había, claro. Recordando, oye, no, ¿te acuerdas que había aquí? Claro que sí. Recuerdo haber hecho una cápsula frente al casino, donde recordar el gimnasio cubierto, que para mí era como el patio de mi casa. Yo vivía a 2 cuadras y vivía en el gimnasio. Así, yo llegaba del colegio y me iba al gimnasio lo que hubiera. Andaba en el 3er piso donde entrenaba el boxeo, el levantamiento de pesas, todas las veladas boxeriles con mi viejo, el circo. No iba una vez, iba todos los días al circo, pues ya era amigo de todo. Claro, circo. Es que el encuentro de coro con Mario Baeza, me acuerdo, repleto. El profesor Mario Baeza. Claro. El básquetbol, ¿para qué decir el básquetbol de los domingos? El boxeo. Los Titanes del Ring. Claro, y bueno, cuando llegaba Chile Rey y Canta, ya era. O el show 007, pues. Ángel Fontana y los Dixon. Vi toda la nueva ola ahí, pues.
el gimnasio de la Confederación Deportiva, que se construyó con el esfuerzo exclusivo, el aporte de los magallánicos. Los magallánicos, claro. Un gran... Está la historia ahí en la Perla del Estrecho del gimnasio, muy bien escrita por Marino Muñoz. Así es. Un gran recuerdo ahí donde se cuenta la historia, todo lo que pasó en ese, las grandes concentraciones políticas. Po. Yo recuerdo clarito haber visto a Salvador Allende hablando en el gimnasio de la Confederación. Antes de que se creara el gimnasio de la Confederación, se inaugurara por ahí mediados de septiembre de 1950, lo que dice Mario, eso de las concentraciones políticas, ¿cuál era el lugar obligado? El más grande gimnasio, que era un teatro, un cine-teatro, el Politeama. Absolutamente. El Politeama. Recuerdo haber estado en el Politeama. Íbamos a ver el Bim Bam Bum cuando llegaba. Cuando llegaban las chicas. Las chicas, claro, en primera fila los cabros chicos ahí metidos ahí, con mi amigo Jorge Insúa, en Chorcho. Lo echaste al agua, ¿no? Pasando ahí entre los grandes, viendo ahí a las chicas, y Bocá se veía los grandes del humor, pues te acuerdas, Gastón. Vinieron casi todos los mejores humoristas. Bocasa, me acuerdo que se llamaba uno, que era antes Daniel Vilche. Los fonomímicos en esa época. Thompson también vino. Thompson, claro, Eduardo Thompson, Canuto Valencia. Bueno, el académico de la lengua, Vilche. No, la María Valdés. Y entre medio un par de striptease. Las chicas, las Pitica Ubilla. Pueden haberse la Ubilla, ya no me acuerdo esa parte. No, pero grande espectáculo. Y de repente al cine también, pues ir al Politeama al cine. El cine, teatro, Politeama. Qué lindo era, tremendo, sácale eso. Tremendo, tenía como 3, 4. 1500 butacas. Llegó a tener el Politeama. El cine más grande de la Patagonia, consumido por un trágico incendio a principios de mayo del año 1975. 75, yo estaba en Santiago, ¿no? Bueno, y acá estamos viviendo algo dramático, pues. La dictadura de Cronos. Siempre decimos eso, porque con la conversación se nos pasa volando el tiempo y ya estamos a segundos de poder de despedirnos. Pero, Mario, antes que nos vayamos, la invitación, ¿no es cierto?, a la gente para que vaya a la Perla. Sí, pues estamos de jueves a sábado. De jueves a sábado. Un ambiente absolutamente familiar para que vaya la familia completa. Una oferta gastronómica diferente y también en bebestible. Y música en vivo lo que nos caracteriza a partir de las 10 de la noche. Un grande espectáculo. Estamos en octubre, los jueves con Fabú, los viernes con el grupo Fusión Latina. Con clases de cueca ahí, con participación de María Emma Ugalde y Cristian Sánchez, de cueca chora, si que alguien quiere ir a aprender o a practicar, ese es el lugar. Y los sábados el desquite, anoche estuvo entretenidísimo y hoy día también esperamos una gran noche. Y como les insisto, un lugar absolutamente familiar, club regionalista y republicano. Ya lo sabe usted. Lo pueden buscar en Facebook, ahí está la programación, pueden buscar, hacer las consultas y que guste. La Perla del Estrecho. Un pasaje corner al lado de lo que era el Colegio Alemán. Club Alemán y Colegio Alemán. Club Alemán y Colegio Alemán. Mario, entre Roca y Pedromón. Quiero agradecerte la presencia tuya, estar aquí, haber compartido esta invitación. Un invitado de lujo, ya lo hemos podido disfrutar, escuchar, seguir a través de las redes sociales. Mario Navarro, amigo. Gracias por lo de lujo. Y a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros en esta mañana, ya lo sabe, de este mes, primer sábado de este mes de octubre de 2019. Octubre, que es un mes para descubrir, para redescubrir, mejor dicho. Chao, nos vemos. Chao, Víctor, muchas gracias.